Buenos días, queridos estudiantes. Hoy tomaremos unas diapositivas del profesor Álvaro García, en el cual se trabajará la tipología textual. Bien, para iniciar, diremos entonces qué es el texto. Llamamos texto a una serie coherente de proposiciones o elementos lingüísticos. Estos pueden ser palabras, oraciones, etc., vinculadas entre sí por un tema común, formando una unidad construccional o gramatical mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar significados. Hasta ahí, pues el texto nos quiere decir que este es un conjunto de palabras, oraciones, que todas están conectadas con un propósito o una intención. Estamos hablando de la tipología textual y pues debemos tener unos criterios para clasificar los diferentes tipos de texto que hay. Bien, entonces el criterio que el profesor Álvaro García nos presenta es el criterio funcional. Quiere decir que vamos a definir qué tipo de texto hay o tenemos en nuestras manos según la función o finalidad que los discursos cumplen en la comunicación. ¿Cuáles pueden ser esas funciones o esas finalidades? Pueden ser prescribir. Prescribir significa explicar un procedimiento, cómo se realiza una actividad, se construye un prototipo o se puede preparar una rica cena. Puede ser persuasivo. Lo persuasivo tiene que ver con la argumentación, con la capacidad de presentar ideas cuya intención sea convencer a nuestro lector. Por otro lado, tenemos la función estética. La función estética del lenguaje, como debemos recordar, es toda aquella que nos lleva a la construcción de elementos bellos, es decir, obras de arte, entre los cuales podemos tener las novelas, la poesía o las obras de teatro. Finalmente, según este criterio tipológico, que es el criterio funcional, tenemos los textos informativos, pues son estos que nos dan a conocer ciertos hechos, como los noticieros o los periódicos. Bien, para empezar entonces a trabajar cada una de las tipologías, iniciaremos por el texto prescriptivo. Este nos plantea instrucciones de manera lineal y no jerarquizada, ordenadas en forma temporal, ¿cierto? Que va primero, que va después, con el fin de guiar, dirigir u ordenar cierto proceder. Bien, si tomamos un texto prescriptivo como la receta de un pudín, este nos va a decir qué elementos necesitaremos y qué debemos hacer paso a paso para conseguir un rico postre. Muy bien, entonces dentro de este tipo de textos tenemos los manuales, cómo puede operarse una máquina, los memorandos, cómo podemos realizar mejor una acción, los reglamentos, los formularios, los instructivos, las recetas de las que ya hemos hablado, los contratos, las consignas y las leyes. Bien, pues pasamos entonces a lo que es el texto persuasivo. La argumentación, como decíamos, pues busca convencer por vía racional o emocional para que el receptor realice lo que se le propone, ¿cierto? Entonces, además de esto, no solo vamos a intentar convencer con la razón, las emociones también pueden convencernos. Bien, dentro de los ejemplos tenemos los ensayos literarios, la propaganda, los debates, la publicidad, etcétera. Los textos de corte estético se crean mediante el lenguaje en una realidad ficticia o artística, con el fin de producir un efecto o goce estético que conmueva al receptor. Predomina la función poética del lenguaje. Se ha llamado también por lo mismo texto poético. Y dentro de los
ejemplos que tenemos se encuentran las adivinanzas, las obras literarias, las letras de canciones, etcétera. Por su parte, el texto informativo, como ya habíamos dicho, nos entrega o nos presenta información clara y ordenada de variada índole. Ya podemos recordar que un noticiero tiene varias secciones, no solo nos da las noticias de la política o de la economía, sino también del deporte, de la cultura y el entretenimiento. Dentro de los ejemplos encontramos las noticias, las crónicas, los glosarios, las tablas, los pronósticos del tiempo, los textos científicos, las cartas, los inventarios y los catálogos. El otro criterio que se puede tomar para determinar el tipo de texto es el criterio estructural, y ese se refiere al patrón de organización lingüística que predomina en el discurso, según la estructura lingüística que los configuran o el modo de organización predominante. Suelen distinguirse discursos narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Hasta ahí hemos avanzado con esta tipología textual. En un próximo video estudiaremos este criterio estructural por su parte. Cada uno puede empezar a investigar de qué se trata. Hasta la próxima.